Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones, pues así es. A mitad de la semanita de Pascua estamos aquí al pie del cañón, corazones. Bueno, ya sabes que todas las veces que no tengamos podcast, como son los fines de semana o estos días santos, pues puedes hacer búsqueda de ¿cuántos van? 656 hoy. Ay, qué bonito número de podcast el día de hoy. Fíjate, ahorita estoy pensando 656. Mira cuánto tendríamos que equilibrar nuestra economía entre el pasado y el futuro y los conceptos, sobre todo, de lo que el dinero nos da, como la libertad y el tiempo. Bueno, muy interesante este número. Bueno, pues 656 y 700 capítulos de la temporada anterior los puedes buscar bajo la lupa de Spotify, pero no en la lupa general, fíjate. Vas adentro del programa y te vas hasta arriba, hasta el último capítulo, hasta el inicio de la lista, y ahí hay un pequeño brief del podcast y ahí hay una lupa de búsqueda que dice buscar dentro de este programa. Ah, sí, porque si lo buscas general, pues es una aguja en un pajar. Entonces, dentro de nuestro programa, ahí en la lupa pones palabras clave porque tenemos pues un montón de cosas. La mente, las emociones, la salud, el cuerpo habla y el somático que quieres encontrar, y pues ahí te van a salir todas las opciones que hay dentro del programa, pero tienes que buscarlo dentro del podcast, no en el general. Bueno, corazones, en estos tiempos, ¿quién quiere hablar de realidades? Pues nadie, obviamente, nomás nos gusta hablar de la fantasía de Disney, de lo suavecito y de lo bonito. Pero bueno, pues así como hay días en donde solamente nos gusta vivir y ya disfrutamos de lo dulce, de la parte dulce y de la parte amable de la vida, pues estamos hablando esta semana de temas que no nos gusta oír y que es momento de poner junta toda la información y las ideas, porque mira, yo me encuentro mucho, aquí no, hoy en el podcast de hoy no tenemos soluciones, ¿eh? No tenemos la verdad, no tenemos la salida. Estamos exponiendo el panel, la realidad que tenemos, para que pensemos coherentemente, realistamente, hacia dónde queremos ir, ¿verdad? Por eso primero, pues hay que plantear una realidad en la que vivimos en función de la vida del campo, de evidentemente lo desconectados que estamos del campo y de la tierra, y de cómo vamos a tener que, en algún sentido, equilibrarlo. Fíjate, yo me encuentro muchísimas personas, muchísimas, más de lo que puedas imaginar. Todos soñamos con nuestra casita en el campo, sin ruido, con nuestros arbolitos, con 2 gallinitas que nos den huevitos, con un paisaje como de revista, ¿verdad? Y tenemos esta imagen bucólica y desde luego, hasta cierto punto, infantil. Es un deseo arcaico, corazones, es un deseo que está programado en nuestro inconsciente porque nosotros vivíamos, estoy hablando nosotros, no yo y nuestra familia, sino el humano vivía de manera natural, integrado a la naturaleza. Como vemos en Avatar, ¿verdad? Los del agua, los del bosque, bueno, pues los humanos del mar, que estaban acostumbrados a la pesca y esa vida de mar, de playa, que empieza tan temprano con el calor. Los del bosque, los de las montañas, la leña, los del campo, los de la selva, ¿no? Adaptados a comer ciertos animales. Es decir, el humano de forma natural ha sido
poco a poco programado para extraerse de sus zonas naturales y conglomerarse en metrópolis, en ciudades. Esto quiere decir que el éxodo que se ha vivido históricamente en todo el mundo, del campo a la ciudad, pues ha tenido que ver mucho con este reseteo que vivimos, con esto, lo que le llamamos matrix o matriz, que es un conjunto o constructo de conceptos y de realidades que nos viven, que nos dan una mente. Nosotros no tenemos una mente, somos pensados por una mente que ya estaba desde antes. Y entonces es cuando se hace una construcción de ideas en donde poco a poco vamos pensando que vivir en el campo pues es como de segunda, ¿no? Es este éxodo en donde el sueño dorado, eso empezó mucho más con el siglo pasado, que es de donde viene el último reseteo. Siglo pasado con el cine y sobre todo con la llegada de la televisión. ¿Por qué? Porque le mostraron a través de una ventana de luz a personas que en su vida habían visto algo más que su pueblo, que sus personas de su entorno. Entonces empieza un concepto aspiracional, es decir, a la fecha, ves el ranchito de cualquier parte del mundo. Yo voy a hablar de muchas cosas locales, es decir, de mi país y cosas que he vivido yo en este país, porque dicen que de lo más local, pues por parte lo global, y desde luego tú me contarás de dónde tú eres o del país que seas, cómo se vive esta realidad del campo, porque pues es la realidad que vivimos nosotros hoy, al menos aquí, que te voy a contar. Entonces, a través de estos medios tú ves el pueblito más desolado, pero tienen una televisión y tienen Coca-Cola. Entonces, tienen ya un motivador para salir del entorno en donde yo he visto cantidades de veces. Me acuerdo que hace muchos años, cuando mi hija estaba muy chiquita, tenía una muchacha, una niñera que bueno, me ayudaba en partes en la casa y se vino a Guadalajara a estudiar y era la niñera y yo la mandé a estudiar, ¿no? Entonces estudiaba en la mañana, haz de cuenta que mandaba 2 niñas a la escuela, llevaba una, llevaba la otra y luego ya las recogía. Entonces, cuando me van invitando al cumpleaños de la hermanita y nos fuimos al pueblo, ¿no? Entonces esta chica estaba como muy entusiasmada que conociera a su mamá y tenía una hermanita de la edad de mi hija. Entonces siempre sentía ella mucha añoranza por su hermanita, pero bueno, la oportunidad de estudiar, pues obviamente ahí en su pueblo, acá en Jalisco, Tecolotlán no me acuerdo cómo se llamaba. No, no era Tecolotlán, era más chiquito todavía. Bueno, no les hago el cuento largo, pues fuimos a las piñatas y al cumpleaños de la hermanita. Dios de mi vida, era un terreno que tenía el padre, en donde cuando había crecidas o lluvias, eso se llenaba de agua, dejaba como un limo, y cuando estábamos, digamos, en las secas, pues no había agua y entonces quedaba un pedregal con unas piedras de río, me acuerdo, de canto rodado preciosas, así, una extensión enorme, y ahí en un terreno muy grande, un árbol inmenso, milenario, de esos que están como para hacerles una valla así, ponerles como museo ficha, ¿no? De la especie y edad del árbol. Un árbol precioso, inmenso, 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 en donde hacían los cumpleaños. Y entonces la señora con unos leños trajeron una ollota así para hacer pozole en el árbol. Le colgaron las piñatas, la piñata a la niña y pues su pastel muy, muy casero, pues. Era el festín, me emociona, más grande que cualquier persona había visto, porque en la ciudad lo que es que tengas un árbol en tu casa, si lo tienes, y que no te lo poden y que no obstruya los cables y que no levante las banquetas. El lujo, Dios mío, de la naturaleza y del verde que entraba por los ojos. Y ahí es cuando yo me puse a preguntarme, ¿quién le dijo a esta gente que es pobre y que necesita irse de aquí a buscar qué? Si tienen todo, el aire más puro, tienen a su familia, tienen la comida más saludable, más sana, tienen sol, tienen risas. Esa niña, el cumpleaños que tenía, ni todos los cumpleaños que le hemos hecho a mi hija hasta el día de hoy se comparan
con la felicidad y con la libertad que tenían los niños de correr y de caerse en la tierra y de comerse su pastel es decir, no había, no te bajes de la banqueta, no te salgas de la reja, no te salgas del salón de fiestas. Es espectacular cuando en aquel momento empezó para mí ese deseo de un día tener una casita de pueblo pequeña o lo que llamamos una casa de campo, un terreno o un ranchito, que después se cumplió y después se perdió, por lo que te voy a contar. Pero lejos estaba en aquel entonces de entender yo cómo funcionaban las cosas. Todavía tenía esta idea bucólica e infantil. Este deseo aspiracional que se ha gestado en donde le han hecho creer a la gente que vivir en el campo o en la tierra, en vivir en un pueblo, es para las personas pobres o para los perdedores o para, pues no sé, tienen tantos conceptos que lo único que quieren es irse. Y aquí en México, pues quieren irse a Estados Unidos para trabajar aquí y allá gano no sé cuánto más, sí, pero también hay otros precios que pagar, no nomás es gano más. Hay otras cuestiones también que no se están tomando en cuenta y barreras. En fin, el punto es que el éxodo de la ciudad, del campo a la ciudad, es histórico. Pero ahora se vive un fenómeno, al menos en idealismo, que es este éxodo de las ciudades al campo. Y es en la realidad en la que estamos. ¿Por qué, corazones? Porque ni una ni la otra, es decir, ni el exceso de que la gente que vive en el campo, en los ranchitos o en los pueblitos, es gente que no prosperó o que no hizo una vida, tampoco es cierto, y que ni las personas que viven en las ciudades, muchas veces apilados ahí en departamentos, en lugares grises, llenos de rayones, de contaminación, tampoco esas personas son las más exitosas o felices del mundo. Entonces, pues ninguno de los dos polos, como siempre, es lo aspiracional. Aquí estamos para ver un escenario y encontrar que tampoco podemos pretender que volvamos todos al campo por una sencilla razón, porque el sistema nos programa absolutamente a todos para no salir de las conglomeraciones o metrópolis por dos sencillas razones. Uno, porque concentra los servicios médicos, que ya se encargó históricamente en psicosearte, que si no vayas a tener cáncer, vayas a tener no sé qué, y que si los medicamentos no sé qué, que también esa es una programación, el sentir tú que estás en una indefensión si no vas a tener todos los especialistas y todos los servicios médicos que tienes en una ciudad. Y el segundo es, entre comillas, hago la educación para los niños, los adolescentes y sobre todo ya hacia los muchachos que buscan formarse en una profesión, en una universidad, en donde el mismo sistema, hablando utópicamente, ¿no? El libro de Tomás Moro, La ciudad de Dios, que es la utopía de cómo el mundo debería de haber sido pensado, que es así como con este libro los españoles vinieron a forjar acá América un mundo, es lo mismo que está pasando ahorita. La Comunidad Europea, que es el ejercicio o experimento social en donde ejecutan las reglas más fuertes, más coercitivas. O sea, el primer laboratorio es Venezuela. Ahí revientan la psique del humano hasta que vean y midan hasta dónde se dejan. Luego hay ciertas regulaciones que las van a aplicar en estos ejercicios de bloques, ¿no? Hacer grandes bloques para controlar grandes cantidades de personas bajo las mismas reglas, que en este caso es la Comunidad Europea, y ahora, igual que en la transculturación española, vuelven a aplicarlo ahora para hacer este gran bloque de América y la moneda esta del Amero, que no tardará mucho en generar controversia y que desde luego ahí va metida las regulaciones del campo. ¿Por qué? Porque no te dejan volver al campo, porque no te deja el sistema ser autosustentable, porque claro que todos buscamos y estudiamos. Mira, yo me metí en el bosque de niebla allá con Ricardo, en un bosque precioso. Vamos, que ellos viven así en hasta donde se puede, ¿no? Autosustentable y son vegetarianos y tienen el rancho y que hizo una cooperativa y viven así. Es admirable cómo se sostienen todavía
generando estos cursos y todo para que aprendas permacultura y arquitectura ecológica y todo, que es muy, muy lindo de saber, porque todos pensábamos en tener, no, no es cierto, 2 veces he perdido un rancho, sí, o terrenos en el bosque. Y entonces a lo que voy es que ni un exceso, ni otro exceso de vivir ni en el campo ni en la ciudad, lo que realmente tendríamos que ponernos en cuenta es quitarnos todas esas creencias, porque ahora nomás le han puesto otro nombre, fíjate. Ay, que los pies descalzos en la tierra y que el agua y que entonces el electromagnetismo y ahora se llama earthing. Ah, claro, porque si no digo earthing no estoy en la New Age y se me olvida el inglés. Sí, pero así vivía la gente en casas de terrado, de tierra, con los pies en la tierra, y por eso era mucho más saludable. Y como platicábamos ayer con el tema del cobre, y tenían herramientas de cobre, y cucharas de cobre, y sartenes de cobre, ¿cómo se llama? Jarras de cobre. Y claro, pues de alguna manera alcalinizaban y eh, ¿cómo se llama? Se quitaban microorganismos con este metal de una manera muy natural. Pero tampoco es que necesitaban tantos especialistas médicos, ¿no? La persona, no podemos decir nunca que hayan sido más felices porque ese es un factor que no tiene un parámetro todavía, un rubro real, ¿no? La felicidad es algo que se mide de manera individual, pero digamos que al menos la persona que vivía en el campo vivía todo el tiempo ocupada, porque alguien que tiene un rancho o un terreno en el campo, no me dejará mentir, no se acaba el trabajo nunca. Y si porque sobra el agua y que porque si falta el agua y que porque si cayó hongos en las milpas, que porque si los depredadores, los animalitos, que si las cercas, que si ya se cayó, que si tal animal le pasó no sé qué. El trabajo de los ranchos y del campo es un trabajo exhaustivo, muy importante. Y número dos, es exhaustivo y admirable sostenerlo y que no se te caiga y que no se te seque y que no se te mueran los animales. Y sobre todo, es un trabajo que no se puede hacer de manera individual. Siempre se requiere un colectivo. Y por eso las familias antes funcionaban tan grandes, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque pues los hijos y los nietos y lo que el abuelo y que compra el terreno acá y otro vendía vacas y otro vendía el queso y otro vendía, es decir, pues las familias hacían que todo funcionara, pero ahora no hay células familiares y tenemos una realidad muy cruda y ahora sí me voy a enfocar en la realidad de mi país para que a partir de aquí podamos ver opciones hacia los otros países y empezar a hacer lluvia de ideas, porque al final, como te decía, ni todos volveremos al campo, ni todos moriremos en las ciudades. Pero de que necesitamos verde y necesitamos oxígeno y necesitamos convivir y necesitamos estar con menos redes y necesitamos más sol y necesitamos mejor calidad de comida y necesitamos aprender a cultivar nuestras propias cosas, claro. El reto para las futuras generaciones va a ser cómo dentro del urbanismo empezar a generar espacios no solamente decorativos, o sea, un muro verde para que se vea bonito de lechos sirve para madres. Necesitamos comer, espacios de parque para que corran y saquen a los perros a hacer pipí. Necesitamos llenar eso de árboles frutales. Necesitamos generar huertos, huertos colectivos, ¿no? Tan bonitos los cotos, fraccionamientos y urbanizaciones y privadas o como se llame, con departamentos y con casas y tienen albercas y tienen ludotecas y tienen un montón de palmeras para que tengan sus camastros con las albercas, pero no tienen huertos y no tienen un espacio para compostar la tierra. Todos los desechos orgánicos de todas esas casas no van más que a la basura a contaminar más, porque no hay una mente en el siglo XXI con una IA que nos va a comer, porque no hay una mente que por regulación gubernamental diga toda su comida, usted, su cascaroncito de huevos, lo va a echar aquí. Y esta tierra, tales días les tocan a ustedes para moverla a la tierra, a la composta, y luego se lo van a echar a los árboles frutales para que comamos todos. No creo que necesitemos muchas maestrías y doctorados en urbanismo y en Harvard. ¿Qué necesitamos? Desprogramarnos, quitarnos tanta basura mental. Porque mientras sigamos pensando que vivir de una manera más orgánica, más frugal, es vivir
de una forma retrógrada o en la pobreza, pues no estamos entendiendo nada. Te das cuenta que estos tiempos son de diseño de puntos medios, entre que, bueno, vivir en el campo tampoco es lo que vivieron nuestros ancestros de sol a sol, porque ahora hay máquinas y tecnología, y vivir en las ciudades tampoco tiene que ser el infierno de cemento y cristal, en donde te desconectas de absolutamente cualquier cosa viva y vas a beber una mierda de Starbucks y con eso ya sientes que eres exitoso. Son excesos, te fijas, son polos, son extremos, pero al final eso vamos. ¿Cuál es la realidad que tenemos en el mundo? Y vamos a ir por partes. No te deja la Matrix ser autosustentable. No te deja el sistema ser independiente. ¿Por qué no te deja? Porque es muy fácil ser independiente. Porque es muy fácil hacer un colectivo. De entrada, tu familia es un colectivo. Porque es mucho más fácil compartir mi queso y mi aguacate con el otro. Porque es más fácil cuidar los animales en grupo. Porque es más fácil, pero no les genera dinero al sistema. Y luego si no te psicoseo que te vas a enfermar de no sé qué, pues no vas a venir a los hospitales robotizados que tengo. Si entienden que al final del día se nos ha creado un espejismo en donde, aparte por reglas, por regulaciones, no te dejan ser autosustentable. ¿Qué es lo que pasa en la realidad en México? Y a mí ya me pasó 2 veces. Te lo estoy diciendo como mamá, como mujer. La realidad de otros señores que tengan esa parte exitosa, los felicito, yo los admiro porque el trabajo del campo es tremendo. Pero tengo yo mi realidad y mi realidad es que mis manos son de cierto tamaño, no es el tamaño de un hombre que lleva un asadón, ¿verdad? Y que a los trabajadores del campo que se les puede contratar no les gusta que les manden las mujeres. O sea, no les gusta una señora que compra un ranchito y que quiera tener no sé qué y le paga usted para que venga a regar y para que venga a construir metal. No les gusta. Les gusta, sobre todo la gente sencilla del campo, son un poquito más, pues, testarudos, les gusta hablar con los hombres, no les gusta hablar con las señoras, que nos ven tontas o nos ven neuróticas o pinches viejas o locas. Entonces, esa es la mejor manera de perder dinero. Yo perdí un ranchito precisamente por meter dinero, comprar árboles, comprar material, estar yendo todos los fines de semana. Y entre semana tengo que trabajar para generar más dinero, para ir a ponerlo al campo y se fue un agujero negro, una pérdida. Después, hay otra cosa muy importante. No puedes comprar, estoy hablando en México, no puedes comprar en, ay, sí, a mí me gusta tal pueblito y tal lugar y voy y compro. ¿Quién vende? Usted vende. Muy bien, véndame. Que si son ejidales y que si me puedes escriturar. Bueno, haz de cuenta que ya te encontraste un lugar para comprar una casa de campo, para comprar un terreno perfecto. Pero ¿qué crees? Que en este país, por más que no nos guste, y no estamos hablando de política, pero estamos hablando de encontrar soluciones dentro de esas estructuras humanas, pues este país lo lleva la mafia. Pues esto ya sabemos que ahora ya llegamos al punto en que los líderes y capos de la mafia ponen a los que están ahí con bandera roja en el pecho en la presidencia. Entonces, ¿qué crees? Que cada estado, cada municipio, cada sector tiene a lo que les llaman la plaza. Entonces, pues tienes que tener ciertas amistades para que los de la plaza te dejen, o sea, la mafia te deje, o pagues derecho de piso, o derecho de paso, o no me digas que vas a querer agua. Vives en medio de nada, ¿qué es lo único que necesitamos? Agua. Y entonces la plaza va a haber muchas limitaciones, porque o la plaza es la que te va a vender el agua o te va a traer la pipa del agua. Es decir, esa es una realidad que se vive y tenemos muchos ejemplos de muchas personas que han hecho trabajos inmensos con colectivos y tal. Y claro, están lidiando porque el sistema no quiere este tipo de gente que quiere volver al campo, que es gente consciente, que hace su temazcal y que todo ese idealismo. No nos quiere el sistema. ¿Por qué? Porque nos va a subir el predial, el costo anual, nos va a subir el agua, nos va a negar licencias para hacer caminos, para hacer pozos. ¿Cómo están las manifestaciones del año pasado del campo, corazones? Pues necesitan agua y necesitan agua para darnos de comer. Entonces el gobierno quiere cobrar por cada pozo de agua cuando que el agua es un derecho de los mexicanos. Por muchas razones no nos deja ser autosustentables el sistema mientras nos dejemos, claro. ¿Dónde es donde ponen las regulaciones más perras para el campo? Por ejemplo, en Europa, España.
O sea, las regulaciones que les ponen a los granjeros, las inmensas matanzas que han hecho de animales en aras de en pro de la salud y en pro de las enfermedades o las pandemias o las enfermedades aviares o no sé qué. Ah, porque todo es por tu bien, todo es por tu bien. Vamos a regular las granjas de cerdos y no me diga que le dio este alimento N1624 que no le vacunó el no sé qué. Matadero de animales, unas pérdidas enormes que tienen los granjeros. Les queman los árboles porque ya salió el gusano, que hasta los han de echar, ¿verdad? Plagas. Y queman los cultivos. ¿Por qué? Porque le piden a la gente del campo que solo sabe trabajar muy sabiamente en el campo y conoce su trabajo y le piden cosas, QRs y regulaciones y administraciones y burocracias que una persona promedio del campo pues nunca ha necesitado de eso. Entonces ahora el sistema ha hecho eso, nos pone regulaciones, nos pone, que vas a vender no sé qué, pues yo te voy a dar aquí la cajita de lo que significa orgánico y para que te certifiques de orgánico, ¿eh? Y luego ya vas a poder vender en el Costco, como si la mitad de lo que se vendía en el Costco no fuera más artificial que orgánico, pero son 4 compadres que hacen sus negocios. ¿Y cómo es que a las personas comer sano, comer limpio, comer sin fertilizantes y etcétera orgánicos sea más caro que lo otro? Claro, por eso se han dedicado, por si no lo sabes, Monsanto, el menso este de Meta y Google y todas estas cosas, a comprar y a comprar y a comprar y a comprar extensiones monumentales. ¿Cómo se llama este el Bill Gates? Monumentales de terreno en el mundo. ¿Dónde? Venezuela, donde está la mayor cantidad de vegetación, de agua, Chile, Brasil, todo el palm oil, el aceite de palma y todo lo que devastan de la selva para sembrar eso, los monocultivos, es decir, todo es maíz, todo es arroz, todo es sorgo, es un solo cultivo. Están matando la tierra, llenándola de fertilizantes y ocupando mucho a la gente en las pantallas. ¿Para qué te esfuerzas? Yo te vendo una mierda empaquetada, procesada. Yo ya me encargué de ser dueño de la tierra. Y prácticamente que por eso los pequeños granjeros, los pequeños productores, los que tienen sus granjas, sus huertas de naranjas, de limones. Mira, saliendo de Guadalajara, cuando íbamos a Chapala, al cuerpo lacustre que tenemos aquí cerca, siempre pasábamos por una huerta inmensa de naranjos. Era una huerta vieja. Uy, allá, imagínate los años que tenía. Y un buen día, con estos, ¿cómo se llaman? Tractores y no me acuerdo, trascabos, tumbaron todos los árboles. Y si vieras el paisaje divino cuando vas ahora a Chapala, lleno de casas y de tinacos de marca Rotoplas, porque hicieron un inmenso fraccionamiento donde antes era una huerta de naranjos, que tenía aves, que tenía ardillas, que tenía miles de especies. Entonces, ¿qué es lo que no nos va a enseñar la Matrix? No nos van a enseñar las universidades y no nos van a dar licencias para hacer esto. ¿Qué es lo que no va a pasar? Y la nueva era chingada tiene que servir para que entendamos esto. Somos cada uno de nosotros. Son cada familia, son cada núcleo, son cada pareja, son cada persona que saben que en el campo solos no podemos sobrevivir porque o te come la mafia, o te invade tu terreno, o te pide el ayuntamiento derecho de piso, o sea, ya no sabes si te van a pedir piso la mafia o te va a pedir piso el presidente municipal. Y no vas a encontrar mano de obra, aunque la pagues, porque existen muchos conflictos sociales. No podemos hacerlo solos, corazones. Tienen que empezar iniciativas de colectivos, pero luego los colectivos tampoco nos gustan, digo, al menos a mí no, las comunas de hippies, esas de que sí, un colectivo allá y acaba siendo comuna de hippies y todos fumamos marihuana y todos nos metemos psilocibina y todos en pila humana, todos con todos para comernos un jitomate limpio, porque para eso prefiero quedarme yo aquí sentada. Es la verdad. Ni todos volveremos al campo, ni todos moriremos en las ciudades. Esta es la realidad que hay. Un sistema psicópata que te ha alejado absolutamente de todo lo gratis, todo lo bueno, todo lo sano, todo lo noble, todo lo
No fácil porque sea fácil de cuidarlo, pero todo lo que ya está dado y te ha hecho pagar por absolutamente todo y pagar muy caro. El tema es que no puedes saber que estás haciendo lo equivocado y porque estás muy convencido de que la vida correcta que tienes es la que tienes. Y no es la vida sana y no es la vida integrada al campo. Entonces, ahí viene la interrogante para mis queridos jóvenes, para todos los chavos que van a tener que crear inclusive áreas de expertise distintas. ¿Cómo vamos a hacer muros verdes, casas térmicas? ¿Cómo vamos a cambiar la forma de construcción? ¿Cómo vamos a integrarnos a la tierra? ¿Cómo vamos a hacer espacios colectivos de siembra en las ciudades? ¿Cómo vamos a hacer espacios urbanos que funcionen en pro de la salud, en pro de lo que decíamos ayer? ¿Estamos trabajando para que la tierra viva con nosotros o nos la estamos cargando? Y corazones, con cada cosa que hacemos como vivimos, nos la estamos cargando. Y al cargarnos la tierra y el agua, nos cargamos a nosotros mismos. Un día, hace un par de años, fui como miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que soy, y hicieron una conferencia espectacular que se llamaba Cata de Miel de Abejas Urbanas de Guadalajara. Me pareció interesantísimo, porque tradicionalmente pues sale un panal de abejas en tu cornisa de tu balcón y le hablan a los bomberos para que con humo las maten, y las matan. Y ahora hay una iniciativa en donde por favor no las maten, ustedes pueden adoptar un panal. Hay una comunidad, un colectivo que les enseña a cuidar las abejitas, a no tenerles miedo, a entender cuando se ponen un poquito más agresivas, que si la abeja reina, que si se van a fusionar con el otro, no sé qué. Entonces había una persona que había adoptado un panal en su azotea, puso sus cajitas, se lo trajeron. Esta institución hablan, ¿por qué? Pues si hablas a los bomberos las van a matar. Y se psicosean, ¡no, abejas, nos van a matar, nos van a picar! Gente, estamos tan ignorantes. Bueno, las catas de la miel, fíjate, esta decía, este es de la colonia Providencia, este es de la colonia de los sectores de la ciudad, y decían, pues estas abejas andan en este parque, en este pulmón, y pues regresan porque yo vivo aquí, y mira la miel que hacen, y se veían los colores, bien interesante. Y nos dieron a probar, y muchas de estas personas dicen, yo la verdad es que me cambió la vida tener abejitas, porque a partir de aprender a cuidarlas y tenerles paciencia, ellas me han regalado toda esta miel. Dice, yo no la vendo, pero me dan muchísima miel. Toda mi familia se viene y se lleva un frasco de miel. El hecho de tener la miel para mí es un símbolo muy grande de intercambio de amor. Y eso está aquí en la ciudad, en un techo cutre y salchichero de concreto y de cemento. Y ahí puedes encontrar la unificación y el amor tan grande de lo que realmente somos como esencia viva y humana. Imagínate si le pusiéramos no más tantito más de creatividad y de ganas de hacerlo, y nos quitáramos la flojera de abrir un paquetito, de enchufarnos a una pantalla y de pensar que eso es vivir, corazones. Al final aquí te dejo estas ideas. Todos estamos pues aquí con muchas ganas de querer hacer cosas, pero no podemos hacerlo solos, pero tampoco sabemos cómo hacerlo específicamente, y todavía, hoy por hoy, yo pienso que todavía le falta un poquito más. México, nuestro país, pues está tomado absolutamente por grupos delictivos que son dueños de la sierra, de la montaña, del campo, que tienen sus halcones, que tienen sus vigías, ahora tienen drones, reconocimiento facial, están más armados que nuestro ejército. Tenemos un narcogobierno que convierte inseguras para las familias tradicionales vivir de manera aislada en el campo, y que por eso, entre bueno y malo, en un tema de seguridad, pues estás encerrado aquí con un policía en la puerta, ¿me explico? A ese punto hemos llegado, corazones, de estar atrapados nosotros en nuestros propios paradigmas. Y bueno, ya me tardé 33 minutos de podcast. Espero tus comentarios, queridos. Les dejo un abrazo muy grande. ¿Qué te parece? Que le seguimos mañana. Chao, chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.
Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.